Venimos de la Ciudad de México y hemos estado aquí ya por cerca de 3 semanas, hermanos. 3 semanas compartiendo la palabra del Señor, y ese es el gran privilegio que Dios nos da, ¿verdad? Cuando podemos abrir la Escritura y poder por medio de ella comunicar la voz de Dios, que es sumamente importante. ¿Están de acuerdo conmigo en esto? La iglesia siempre, permítanme, hermanos, quitarme el saco porque sí está fuerte, pensé que iba a hacer frío. La iglesia siempre debe de estar sustentada bajo la Escritura, hermanos, porque es lo que nos deja el Señor como su revelación para aprender, para crecer, para desarrollarnos y sobre todo conocerle a Él y comunicarnos unos a otros. Y es importante ver todo lo que en ella hay, y vamos a tener un breve estudio con ustedes esta mañana, y me da mucho gusto, hermano, gracias por la invitación, y espero que el Señor sea glorificado con su palabra y nosotros salgamos edificados también. Vamos a orar antes de comenzar, ¿qué les parece? Señor, gracias por permitirnos estar aquí, y te pedimos, Dios, que tú obres por medio de tu voz, que tu Espíritu, Señor, nos guíe a mostrar la verdad que tienes para nosotros. Gracias, Señor, y te pido con todo mi corazón, Señor, que obres en todas las iglesias que hoy están abriendo sus puertas, que obres en la iglesia allá en México, en Roca Eterna, la Iglesia Bautista Roca Eterna, la Iglesia Gracia Abundante, la iglesia aquí, Señor, en Salamanca, todas aquellas iglesias que deseamos glorificar tu nombre, que tú, Señor, te exaltes en ella. Por favor, Padre, en Cristo Jesús, bendice este tiempo, guíanos, que tu palabra, Señor, nos muestre que debemos estar esforzados, Señor, en nuestro andar, en nuestro caminar hacia la salvación que nos has otorgado, aún sin merecerla, en nuestro Señor Jesucristo. Danos la ayuda para entender este día tu palabra en Cristo, te lo pido, amén. La Escritura dice, hermanos, en Apocalipsis, no vamos a ver esto, no vayan. Y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Qué hermoso es esto, ¿no es cierto? Podemos acercarnos al Señor, ir al agua de la vida gratuitamente, y le llamamos a que venga. Y el versículo 20 de Apocalipsis 22 termina diciendo, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. ¿Quién cree esto, hermanos? Sumamente importante, porque necesitamos saber que Él ha dicho que va a venir en breve, y el tiempo cada día está más cercano, hermanos. La seriedad con la que debemos ver la venida del Señor Jesucristo es sumamente importante, porque es un tema de vida o muerte, y es un tema de seriedad dentro de la iglesia, hermanos. Entonces, esta mañana, entendiendo que el Señor viene en breve, o bien algún día antes de que el Señor venga partamos, es importante entender cómo es que podemos, hermanos, nosotros no participar en la salvación, sino esforzarnos en cuanto a nuestra salvación, esforzarnos en cuanto a alcanzarla. Y esta mañana vamos a ver este tema, esforzarnos hacia la puerta angosta. Esforzarnos hacia la puerta angosta. Sé que están teniendo temas en cuanto a la familia, y déjenme decirles que este es importante. Tú y yo creemos que el Señor va a venir, y es importante que tus hijos, tus hijas, tu esposo o tu esposa entendamos que un día vamos a partir, que como familia debemos conocer del Señor para acercarnos a Él. Entonces quisiera hablar con ustedes este tema sumamente importante, sobre todo aquellos que no le reconocen como su Salvador, pero también a aquellos que probablemente se están engañando o pensando que le conocen. Y aquí hago un paréntesis. Hay demasiadas iglesias, hermanos, y ustedes lo saben, dentro de la Escritura nos habla de esto también.
hay demasiadas iglesias que no todos van a partir con el Señor. Por eso es muy importante, y doy gracias a Dios que me da la oportunidad de hablar esta mañana con ustedes este tema. El tema es el esfuerzo en el camino a la puerta angosta. Les invito a que vayan a Lucas capítulo 13, versículos 20 al 30. Lucas 13, versículos 20 al 30. Ok, déjenme leerlo, ustedes vayan siguiéndolo. Versículo 22 del capítulo 13. Versículo 22 del capítulo 13 dice: pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Observen. Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir delante de ti: hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí, hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Versículo 24 dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. El contexto lo acabamos de leer, hermanos y amigos, pero esta mañana solo vamos a estudiar el versículo 24. Observen que una vez un hombre hizo a nuestro Señor Jesucristo una pregunta, y la pregunta fue la siguiente. Versículo 24: Señor, ¿son pocos los que se salvan? En realidad, ninguno de nosotros, y la Biblia no nos describe quién hizo esta pregunta. No sabemos quién la realizó. Pero el Señor contestó poniendo énfasis en algo práctico y no en lo teórico. Obsérvenlo. La respuesta del Señor Jesucristo que da aquí es sumamente importante. El Señor Jesús no dio una respuesta directa. No dio un número específico a la pregunta: ¿son pocos los que se salvan? No fue directo a ella, sino que hizo algo mucho más importante, algo que era necesario. Dijo a la persona que le había preguntado y también a toda la multitud reunida. Observen, no solamente a esa persona, porque aquí observen, hay un plural cuando dice esforzaos. Segunda persona del plural, habla a todos, esforzaos. Él dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, esto es, por la puerta estrecha. Esa fue la respuesta. La idea era que no debían perder tiempo discutiendo este tema. Más bien debían asegurarse de su propia salvación, hermanos. ¿Se dan cuenta? Si hay muchas personas que se salvan o si hay pocas personas que se salvan, esto no afecta su responsabilidad de esforzarse. Si observamos bien, la pregunta entonces no es cuántos serán salvos, sino si tú serás salvo o no serás salvo. ¿Te das cuenta de esto? Es como si dijera: tienen que resolver primero eso y luego podemos debatir lo que puedes hacer para ayudar a que otros se salven. Ahora es el tiempo para ser salvo. Tú debes esforzarte ahora para entrar por aquella puerta, porque el día vendrá cuando muchos tratarán de entrar. ¿Y qué va a suceder, hermanos? ¿Qué va a suceder? No podrán entrar cuando venga ese día. Y yo creo que este día no va a pasar por la mente de muchos, va a pasar por la mente de muchos o de pocos, hermanos, dependiendo de tu relación con el Señor.
Entonces, lo que el Señor Jesús dice es muy, pero muy serio. Sus palabras nos recuerdan acerca de nuestra responsabilidad de buscar la salvación y del enorme peligro de dejar esta salvación y decir, para después, para otro día quiero escuchar. Y esta mañana pido a Dios, pido a nuestro Señor que les hable al corazón a todos ustedes, a fin de que puedan entrar por la puerta estrecha y sean salvos. Vamos a ver 3 puntos a considerar en el esfuerzo hacia el camino de la salvación, esto es, hacia la lucha contra la oposición, hermanos. Quiero aclarar que esto no quiere decir que el cielo se puede alcanzar por el mérito o por el esfuerzo humano. No importa con cuánta fuerza estés trabajando el pecador, con cuánta fuerza se esté esforzando el pecador, nunca podrán ser salvos a sí mismo. La salvación es única y exclusivamente de Dios y por Dios, ¿de acuerdo? El primer aspecto a considerar en el esfuerzo es la descripción hacia el camino de la salvación. La descripción, el Señor nos hace una descripción hacia el camino de la salvación. Observen, versículo 24. Esforzaos a entrar por ¿dónde, hermanos, amigos? Por la puerta angosta, por la puerta estrecha. Ahí está la descripción del camino. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. El Señor Jesucristo describe el camino de la salvación, hermanos. Él lo llama ¿cómo? La puerta estrecha, la puerta angosta. La preposición griega que aparece aquí, hermanos, por, casi siempre es traducida a través de. Esto es, significa, entren a través de la puerta angosta. Es lo que significa. Y nos recuerda el paralelo que tenemos con Mateo capítulo 7, versículos 13 al 14, cuando dice, entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los, observen esto, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Aquí un paréntesis. ¿Quién está hablando aquí, hermanos? El Señor Jesucristo. Está haciendo una declaración muy poderosa. La cuestión es que hay una puerta la cual te conduce al perdón. Una puerta que nos lleva a la paz con Dios, que nos lleva a la vida en el cielo. Y otra que conduce a la perdición, y esa puerta que nos conduce a la perdición es extremadamente amplia, hermanos, amigos. Esto negaba la creencia judía de que todos los que eran judíos podían ser salvos. Aquí se niega, hermanos. Pero el asunto es que la respuesta de Cristo recalca la dificultad para poder entrar a esa puerta. ¿Se dan cuenta? No es tan fácil entrar por ella. Está recalcando la dificultad de entrar por esta puerta. ¿Recuerdan ustedes que después de que el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos con el poder que Dios usó para levantarle, solo 120 discípulos se congregaron en el aposento alto en Jerusalén? Capítulo 1 de Hechos, versículo 15. Eran pocos. ¿Recuerdan ustedes que cerca de 500 apareció en Galilea? 1 Corintios 15:6. Ya no eran muchos, hermanos, eran pocos. El punto es que los que entren por esta puerta serán salvos. Tienes que observar en tu esfuerzo cuál es la puerta y que no es amplia. Es muy grande nuestra necesidad de entrar por esa puerta. Es muy grande tu necesidad de entrar por aquella puerta. El pecado, hermanos, es uno de los grandes obstáculos entre Dios y el hombre para poder entrar por esta puerta. El hombre es sobremanera pecaminoso y Dios es perfectamente santo. ¿Cómo podemos entonces como pecadores ser reconciliados? ¿Cómo podemos entrar por esa puerta? Gracias a Dios hay una manera, hermanos. Hay un camino, hay una puerta, hay una vereda. Esta es la puerta de la cual Cristo habla aquí. Esta puerta fue hecha por el Señor Jesucristo. ¿Para quiénes?
Fue diseñada por el Señor Jesucristo, ¿para quiénes? Para los pecadores. Los cantos son muy hermosos, me encantan, hermanos. Me encanta cómo se glorifica a Dios por medio de los cantos, cómo Él resucitó de los muertos y otorgó salvación. Pero la realidad, hermanos, aquí está en que es que la puerta es estrecha. Y que fue hecha por nuestro Señor Jesucristo para ti y para mí como pecadores. Él la planeó no ahora, Él la planeó desde la eternidad para cada uno de nosotros. Y en el tiempo vino a este mundo e hizo la puerta, muriendo en la cruz por cada uno de nosotros. Él pagó la deuda de mi pecado, Él pagó la deuda del pecado humano y se llevó el castigo que nosotros merecíamos. Esta puerta, en pocas palabras, le costó su propia vida, su propio cuerpo y su propia sangre. Es una puerta valiosa, hermanos. Por su muerte, Él hizo una puerta por la cual los pecadores pueden entrar sin temor a la presencia de Dios. Está abierta. Tienes el privilegio de entrar a la misma presencia de Dios. Gracias a nuestro Señor Jesucristo. Él hizo un camino por el cual los más grandes pecadores pueden acercarse a Dios si solo creen en Él. Está hecha, diseñada para todo aquel que crea y se arrepienta. Esta puerta es llamada con razón la puerta estrecha. Es demasiado estrecha para aquellos que aman el pecado y que no quieren dejarlo. A estos que están viviendo en pecado, que están amando el pecado, por eso es tan estrecha, hermanos. Es demasiado estrecha para aquellos que aman a los placeres pecaminosos del mundo, o que no están dispuestos a hacer ningún esfuerzo por la salvación de sus almas. Es demasiado estrecha para aquellos que confían en su propia justicia. ¿Cuántos orgullosamente creen que van a ir al cielo por sus propios méritos y piensan que merecen ser salvos debido a su propia bondad? Para todos estos tipos de personas, hermanos, la puerta es demasiado estrecha para que entren por ahí. Pero déjame decirte una cosa. Esta es la única puerta a través de la cual ustedes y yo podremos entrar al cielo. No hay ninguna otra más. No hay más puertas, hermanos. No hay forma de rodearla. Y no hay otra puerta para que llegues. Todos los que son salvos son salvos únicamente por Cristo y solo por la fe en Él. Ustedes y yo no podemos merecer la salvación por las buenas obras, hermanos. Resulta muy difícil entrar por la puerta angosta debido al orgullo del hombre. El hombre constantemente muestra su afinidad hacia el pecado, hacia los placeres del mundo. Además de que el mundo y Satanás, ¿recuerdan ustedes? Siempre están oponiéndose a nosotros. Y esta oposición, hermanos, es una lucha enorme contra el hombre. ¿Por qué crees que no están todos aquí? Porque es una lucha. Es una lucha en el Perú, es una lucha en México, es una lucha en el mundo. A ningún pecador, hermanos, se le está prohibido entrar por esta puerta. Pero esta puerta siempre va a estar disponible y abierta para todos. Cada uno que desee entrar por ella puede ser salvo. La única condición es que ustedes se convenzan o nosotros los convenzamos de nuestro pecado y que deseemos ser salvos por Cristo bajo sus condiciones y no bajo mis condiciones. ¿Estás consciente de tu culpa y de tu inmundicia, hermano? ¿El mundo estará consciente de su culpa y de su inmundicia? Entonces, si estás consciente de esto, la realidad es que puedes entrar por esta puerta. No importa si eres el más grande pecador, no importa si estás abanderando a los demás en tus pecados, si estás consciente de tus pecados y perdonado por el Señor, puedes entrar por esta puerta. La única cuestión es esta: que sientas tus pecados, que sepas que eres un pecador, que estás dispuesto a entregarte en las manos de Cristo. Si es así, entonces la puerta será abierta de inmediato. La puerta que está describiendo el Señor. Aunque esta puerta es estrecha, es una puerta por donde miles han entrado y han sido salvos.
Ningún pecador jamás ha sido rechazado por ser tan malvado, por ser demasiado malo, hermanos. Dios no ha rechazado a nadie así. ¿Recuerdan ustedes a Saulo, el fariseo? Vino a esta puerta. Saulo había sido un blasfemador del Señor Jesús y un perseguidor de su pueblo. Y fíjate nada más esto, observa, que entiendas esta parte, lo que era Saulo. Quería o trató de silenciar el evangelio, ¿no es cierto? ¿Qué merecía Saulo, hermanos? Alguien que quiere silenciar el evangelio, ¿qué merecía? Lo peor. Merecía lo peor de parte de Dios, pero cuando descubrió su culpa, de lo que les estoy tratando de hablar, y corrió a esta puerta, la puerta fue abierta y fue salvo. El ladrón de la cruz vio la puerta y fue salvo. Muchos de los judíos que crucificaron al Señor Jesucristo vinieron a esta puerta y fueron salvos. Ellos habían traicionado y crucificado al Hijo de Dios, pero en respuesta a la predicación de Pedro, muchos judíos se convirtieron. ¿Recuerdan esto, hermanos? Cuando fueron afligidos por el mensaje que da Pedro y de repente esta puerta les fue abierta y fueron salvos, ahí en Hechos capítulo 2, ¿recuerdas? Desde que la Biblia fue escrita, hermanos, miles y miles de personas en todos los países y de todas las clases sociales han venido a esta puerta y han sido salvos. Mi deseo sincero es que tú entres por ella y que seas salvo. Ahora bien, ten cuidado de no descuidar esta puerta. ¿Hay otra puerta? No. Ten cuidado de no descuidarla, porque si la descuidas vas a perecer en tu incredulidad. Y si tú ya has sido perdonado, entonces tú estás listo para morir e ir al juicio. Me acaba de hablar hace un ratito una hermana que su abuelo está a punto de morir, y yo dando consejo a ella, habla con él, pero ya no me está escuchando. Probablemente Dios le dé la oportunidad de escuchar. El tiempo va a llegar, hermanos, pero no sabemos si esta persona estaba lista o no en la muerte. Entonces, la puerta está ahí. Ese es el camino descriptivo que nos da el Señor Jesucristo. No hay otro camino, no hay más puertas, hermanos. No hay más puertas, amigos. El segundo aspecto a considerar en el esfuerzo al camino es que es un mandamiento muy claro. Observen, versículo 24, las primeras 3 palabras: esforzaos a entrar. Esforzaos a entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Esforzaos a entrar. Jesús nos manda a esforzarnos a entrar, ¿no es cierto? La palabra esfuerzo significa lucha. La palabra esfuerzo significa pelea, con énfasis de un esfuerzo. Esto implica una lucha enorme en contra de la oposición, porque hay oposición, hermanos. Hay oposición, amigo. Implica una lucha constante, una lucha enorme contra esta oposición. El Señor Jesucristo, y que quede claro esto, el Señor Jesucristo no nos dice que el cielo puede alcanzarse por medio del mérito del esfuerzo humano. No está diciendo esto. No importa cuánto esfuerzo hagas o cuánto trabajo pongas, ningún pecador, insisto, podrá salvarse a sí mismo. La salvación es solo por gracia y no por obras. Efesios capítulo 2, versículo 8: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, el verbo esforzarse en griego, hermanos, significa agonosomai, que en castellano es la palabra agonizar. Tienes que esforzarte hasta agonizar, hasta alcanzarlo, hasta llegar. Esto se refiere a pelear en pos de un premio por los juegos. Estaba identificado con los juegos del pasado y nos pone no en el campo de la batalla, sino en la arena, en el cuadrilátero de la lucha, porque vamos a enfrentar una lucha feroz. Por eso debemos esforzarnos, por eso la puerta es estrecha, hermanos. Nuestros oponentes, ¿quiénes son? Tú mismo, la carne, el mundo y Satanás, nuestra vieja naturaleza, hermanos. Entonces, esforzarse significa emplear
todas las fuerzas. Significa emplear todas las fuerzas, hacer esfuerzo intenso en la lucha contra estos adversarios. Por favor, hermano, no tomes a la ligera este asunto. Está en las Escrituras. Nuestros oídos van a retumbar cuando lleguemos a su presencia y no veamos que de verdad había un gran esfuerzo en nosotros. Sin lugar a dudas podemos aprender mucho de esta palabra esforzaos. Primeramente, esforzaos nos enseña que debemos usar con diligencia los medios que Dios ha puesto para que le busquemos. Debemos atender con diligencia la lectura de la Biblia y la predicación del Evangelio. Es importante, hermanos. Tienes que esforzarte a leer, a escudriñar, a penetrar, a ver cada palabra de la Escritura, a ver los libros que están ahí. Es la mente de Dios revelada, es donde te tienes que esforzar para poder conocer cómo va a abrir el Señor la puerta a alguien que no conoce. Por eso dice, no te conozco, es solamente aquel que se relaciona. ¿Y cómo lo hago? Con los medios que Dios me da, la Escritura, la oración, la predicación de la palabra. Hermanos, no solo se trata de llegar religiosamente los domingos y sentarme y creer y escuchar. Ese no es bíblico, hermanos. Es escuchar, atender, aplicar por todos los medios su palabra, y esto es muy individual. El cristianismo se ha venido relajando mucho, hermanos, debido a que no tenemos la pasión por la Escritura. No nos exponemos a ella como fuego para relacionarnos y conocerle. Es por eso que digo que no todos los que estemos en la iglesia o los que estén en la iglesia llegarán a la presencia de Dios. Solamente aquellos que ocupan los medios dispuestos por Dios para que le busquemos. Esforzaos nos enseña que Dios tratará con nosotros como seres humanos responsables. No pienses que lo va a pasar por alto como tú lo harías con tu hijo pequeño, porque dices, aún no está maduro. No, va a tratar con nosotros con mucha responsabilidad. No debemos estar sentados sin hacer nada cuando Cristo nos dice que vengamos a Él, que nos arrepintamos, que creamos, que trabajemos, que pidamos, que busquemos, que toquemos y hallaremos. Nuestra salvación es enteramente de Dios, hermanos. Entendamos eso. Nadie juzga eso. Pero si perecemos en nuestros pecados, nuestra ruina es enteramente de nosotros. Es enteramente tuya. Esforzaos nos enseña que debemos esperar mucha oposición, la misma palabra. Por eso insisto en que debemos estudiarla con tanta pasión. ¿Qué dice esa palabra? Por visión solamente me enseña que si hay esfuerzo es porque algo se está cerrando, que hay una oposición que me jala hacia atrás. Debemos esperar oposición, y cuando hay una oposición va a haber batallas difíciles en nuestras almas, porque estas almas Dios quiere que sean salvas. El diablo, entiende esto, nunca nos va a dejar escapar sin una lucha. ¿O ha sido fácil para ti? Nuestros propios corazones, los cuales están dentro de nosotros y que aman las cosas pecaminosas, muchas veces está en oposición, hermanos. Nunca se volverán a las cosas espirituales si no hay dificultades. Por eso la palabra esforzaos es importante aquí. El mundo, ¿qué me dices del mundo? Hablaba con los pastores. ¿Cuántos pastores caídos hay, hermanos? El mundo y sus tentaciones no va a venir con conflicto a nuestras vidas. Y nada de esto debería sorprendernos, hermanos, porque todo requiere un gran esfuerzo de nuestra parte. ¿Se dan cuenta? Esforzaos nos enseña que vale la pena esforzarse para ser salvo. La gente se esfuerza por todo tipo de cosas, pero mucho menos por las más importantes. No se esfuerza por las cosas de la salvación. Nos esforzamos muchas veces para la riqueza, para la grandeza, para la educación, para nuestro físico, para mantenernos en un amor personal. Pero déjame decirte algo, las cosas incorruptibles están dentro de la puerta estrecha. La paz de Dios, la presencia del Espíritu Santo morando en nosotros,
el conocimiento de que nuestros pecados van a ser o son perdonados, la esperanza de que un día estaremos en la presencia de Dios. Estas son cosas por las cuales verdaderamente vale la pena esforzarnos. Esforzados nos enseña que es un pecado ser flojos en asuntos espirituales, hermanos. Dios te manda a esforzarte, y si tú no lo haces, no tienes pretexto alguno. El hermano Sproul decía que la pereza es el acabose del cristiano, hermanos. El que es perezoso nunca va a abrir una Biblia. El que es perezoso nunca doblará rodillas. El que es perezoso no conocerá a Dios, hermanos. La pereza, entendamos esto, la pereza no tiene lugar en el esfuerzo. Y aquí el mandato del Señor es: esforzaos. Esta palabra esforzaos nos enseña el gran peligro de estar fuera de la puerta estrecha. Si no te esfuerzas, la puerta, ¿qué va a pasar, hermanos? Se cierra. Morir fuera de la puerta estrecha significa estar perdido y sin esperanza por toda la eternidad. ¿Piensan en esto, hermanos? Compártanlo con sus hijos, compártanlo con su esposa, con su esposo, con sus nietos. ¿Cuántos de nosotros no deseamos que nuestros hijos, nuestros nietos crezcan esforzándose para encontrar esa puerta? El Señor Jesús vio esto tan claramente, hermanos. Él sabe que el tiempo es corto e incierto. Dice que viene en breve, hermanos. Y nos llama a no demorar, nos llama a actuar pronto y no esperar hasta que sea demasiado tarde. Esta palabra esforzaos condena a muchos que dicen ser cristianos. Ellos han sido bautizados y pertenecen a una iglesia, ¿no es cierto? Los cristianos, hay muchos cristianos que se bautizan o aparentemente cristianos. No son asesinos, no son ladrones, no han cometido adulterio, pero no se esfuerzan respecto a la salvación. Son muy poco activos con relación a los asuntos son muy activos, mejor dicho, con relación a los asuntos de la vida. Los asuntos de la vida los tienen activos, los tienen movidos, pero en los asuntos espirituales no hacen ningún esfuerzo, hermanos. Muchos son irregulares en su asistencia en el día domingo. Y no me digas que no es un mandato llegar a la iglesia. Y el domingo, hermano, está mal entendido, es toda la semana. Esto no es esforzarse. Muchos asisten regularmente, pero lo hacen solo como un hábito o para ser visto por los hombres. Esto no es esforzarse. Muchos casi nunca leen la Biblia. Leen los periódicos, las novelas, las revistas, pero descuidan la palabra de Dios. Eso no es esforzarse. Muchos nunca oran. No piden nada a Dios, ni tampoco confiesan nada. No le dan las gracias, ni le buscan en todo. Ellos saben que tienen que morir, pero no están en condiciones para hablar con su juez, para hablar con su hacedor. ¿Esto es esforzarse, hermanos, por entrar por la puerta angosta? Si tienes un poco, o si tenemos sentido común, hermanos, debemos juzgar por nosotros mismos esto. La parábola de la gran cena es una representación exacta de lo que he visto, hermanos, muchas veces en mi ministerio desde que llegué a ser pastor. Y estoy seguro que muchos pastores han visto esta parábola de la gran cena. En Lucas capítulo 14, versículo 18, si quieres vayan ahí, está ahí. Lucas 14, versículo 18. Todos, ¿qué dice el versículo 18? ¿Cómo comienza? Todos a una, ¿qué? ¿Comenzaron a qué? A excusarse. Versículo 15, habiendo el contexto, dice: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses.
El otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará de mi cena. Aquí nada más como comentario: estos primeros invitados representan al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, que habían recibido la invitación formal de estar preparados para la llegada de nuestro Señor, la llegada del Mesías en cualquier momento. Pero qué pretextos tan ridículos, hermanos. ¿Los pudiste ver? ¿Pudiste ver todos los pretextos tan ridículos que pone la gente? Uno tenía que atender ¿qué? Sus terrenos, sus parcelas. ¿Que el terreno se iba a mover de ahí? Si no iba ese día, se iba a cortar, lo iba a mover y se iba a ir a otro lado y se le iba a extraviar. ¿Que no vas y antes de comprar, que no te fijas lo que estás comprando, el terreno? ¿Era una excusa o no, hermanos? Otro tenía que probar ¿a quién? A sus bueyes. Tú has ido a comprar algo sin saber si sirven o no. Dice: voy a ir a probarlos. ¿Compras sin probar? ¿Era una excusa o no, hermanos? Y otro tenía los impedimentos de su familia. Me acabo de casar. Recuerden, hermanos, que en el tiempo del Antiguo Testamento, en ese tiempo se otorgaba hasta 1 año a la persona que se casaba para atender a su esposa. Era un pretexto. Podía ir. El punto es que debemos esforzarnos por entrar por la puerta angosta, hermanos, que es mucho menos transitada por la ancha. Por esta puerta renunciamos a nosotros mismos. Cuando tú entras por esa puerta, te humillas, renuncias a ti, deja de haber excusas y hay más esfuerzo en tu vida. La iglesia se vuelve una iglesia viva, una iglesia que glorifica a Dios y que deja de pensar en sí mismo. Por esta puerta dejamos de hacer nuestra propia voluntad. El que entra en esta puerta se humilla y luego es por Dios enaltecido. En esta puerta no tienen cabida los que tienen orgullo, hermanos. Los que no se dejan llevar por las tradiciones pueden entrar por esta puerta. Los que renuncian a todo lo que poseen pueden entrar a esta puerta. Por esta puerta entran los que ponen como prioridad el reino de Dios antes que cualquier otra cosa, hermanos. Los que renuncian a la vanagloria, los que no sirven a Dios según su propio gusto, sino el gusto de Él, porque hay mucha gente que a su gusto sirve a Dios. La puerta es estrecha y quienes quieren entrar no deben buscar su propia gloria, no debemos desear los primeros lugares, no ser de esos que sabemos o que saben todo, sino tener un espíritu de aprender siempre, ayudar a la obra, ayudar a los obreros, no buscar los intereses mezquinos personales que muchas veces tenemos, ni manejarnos a nosotros mismos, trabajar en completa sujeción a la Escritura y a lo que Dios manda en su iglesia, estar sujetos y amándonos unos a otros como hermanos, con humildad. El punto es con humildad, dependiendo siempre de Dios. Hermano, van a decir: ¿para qué trajeron a este pastor? Pero yo quería la oportunidad, hermanos. Si me voy y no te digo la verdad, no te amo. No tengo sensibilidad para ti. No conozco cuál es tu estado espiritual, no conozco cuál es tu corazón. Pero te quiero advertir del peligro de perecer eternamente si no quieres esforzarte. No te preocupes por lo que otras cosas piensen de ti. No te preocupes por lo que las familias y las personas y los amigos piensen de ti. Tu Señor te está pidiendo que te esfuerces.
Finalmente, el tercer aspecto a considerar, hermanos, y dije que nada más iba a estar en este versículo 24, el tercer aspecto, observa, esto es impresionante. Esforzaos a entrar, ya lo vimos, ¿por dónde? Por la puerta estrecha, porque os digo, los por qué son muy importantes en la Escritura, hermanos. Porque os digo, ¿qué me dices, Señor? ¿Qué me dices al respecto? ¿Qué dice? Que muchos procurarán entrar y no podrán. El Señor Jesucristo habla la verdad, hermanos. Él cambia las cosas y se arrepiente de lo que dijo. Y me equivoqué, lo voy a cambiar, perdón, ¿sí van a entrar todos? Es muy claro, aquí dice, os digo que muchos procurarán, un verbo continuo futuro, entrar y no podrán, no van a poder. Es una profecía que se cumplirá. La salvación no consiste en espantarte, hermano, en tener temor y por eso voy a creer. Dice que muchos procurarán entrar y no podrán. Señor, entonces yo quiero entrar, tengo miedo de no entrar, tengo miedo de quedar. Nunca vas a ser salvo si por temor quieres llegar al cielo. Tú vas a llegar al cielo por la convicción de que le conoces, de que te has relacionado con Él, de que has leído la Escritura, que sabes sus atributos, que sabes su temperamento, que sabes lo que desea de ti, que obedeces sus mandamientos, sus estatutos. Tú vas a creer porque Cristo derramó su sangre en la cruz, fue crucificado, al tercer día resucitado, preparando en los cielos una morada para cada uno de nosotros y que ha prometido venir. Tú crees, tú sabes y vas a creer por toda la verdad que te relaciona con Él, no por temor. Pero el asunto, hermanos, es que no debes tener miedo, sino que debes creer en el Señor. Pero lo escrito aquí es una realidad que no debes pasar por alto. Jesús dice, muchos procurarán entrar y no podrán. El Señor Jesucristo está hablando aquí del tiempo de su segunda venida, cuando vendrá a juzgar al mundo. Él está hablando del tiempo cuando se acabará su longanimidad, hermanos, amigos, y cuando el trono de gracia ahora sea reemplazado por el trono de juicio, hermanos. Cuando la puerta estrecha será cerrada y atrancada y el día de gracia habrá terminado por todos los tiempos, para siempre, y entonces se abrirá el juicio. Y estas palabras que vemos aquí, que son tan solemnes, hermanos, se cumplirán. Muchos procurarán entrar y no podrán. El tiempo se acerca cuando será inútil buscar a Dios. Ojalá que todos los hombres, todas las iglesias y todos los que no están dentro de las iglesias y que aún no lo conocen, se dieran cuenta de esto y buscaran ahora a Dios. El Señor Jesucristo dice que muchos quedarán fuera del cielo para siempre. Piénsenlo, ¿de cuántos habla? Él no habla de uno o dos. ¿De cuántos habla que van a quedar fuera del cielo? Muchos. Por eso es importante, hermano, no vayas a la lectura así nada más. Detente y cuando veas muchos, pensar, ¿estoy incluido? ¿Está incluido mi familia, mis hijos, mis amigos? ¿Está incluida más gente? Muchos. Muchos entenderán la verdad demasiado tarde. Esto es lo que dice. La verdad de que su propia pecaminosidad está separándole de la gran santidad de Dios. La verdad de su necesidad del Evangelio. Muchos se arrepentirán demasiado tarde, llorarán y lamentarán al recordar todos sus pecados y al recordar todo su orgullo, hermanos, y al recordar la falsedad de estar en una iglesia. El peso de sus pecados les será intolerable. Pero ¿sabes una cosa? Va a ser demasiado tarde. Muchos creerán demasiado tarde, ya no podrán negar la realidad divina de la palabra de Dios. Tendrán que decir, es verdad, toda rodilla se va a doblar. Para bien o para mal lo van a reconocer. El tiempo viene cuando los dolores de este mundo serán invertidos, hermanos. La riqueza, la fama, el lujo, el disfrute personal,
todas las demás cosas por las cuales la gente está viviendo hoy se volverán cosas sin valor. Y la salvación anunciada por el Evangelio, la cual los hombres están menospreciando hoy, llegará a ser en aquel tiempo entonces lo que los hombres más van a desear. Pero va a ser demasiado tarde, porque la Escritura dice: muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Quién se siente privilegiado de escuchar la palabra de Dios hoy? Ya no puedes regresar igual. Imposible. Porque será el fracaso eterno de tu vida si no haces caso. Proverbios 1 dice: por cuanto llamé, versículo 24, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Hablando de la sabiduría, pero lo podemos relacionar ponerlo como principio. Y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda mi reprensión mía, comerán del fruto de su camino. Qué tremendo, hermanos. Y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. En conclusión, y quiero cerrarlo aquí, hermanos, he tratado de enseñarte lo que el Señor Jesucristo quería decir con estas palabras. Ahora déjame tratar de aplicar esta verdad a tu conciencia. Déjame hacerte una pregunta directa a ti. ¿Has entrado por la puerta estrecha o no? No te pregunto si crees que existe esta puerta, si ya estás entendido de que ahí está y la conoces y has oído de ella. No te estoy preguntando esto. Te pregunto realmente, ¿has pasado por ella, sí o no? ¿Estás ya adentro? Porque acuérdate que la salvación es enseguida que el Señor posesionalmente te santifica y estás dentro. Si no, tus pecados no han sido perdonados. No has nacido de nuevo. No estás preparado, escucha esto, no estás preparado para ir al cielo. Y cuando mueras, serás miserable eternamente. Te ruego, hermano, amigo, que pienses qué tan corto es el tiempo. Muy pronto te habrás ido. Pronto será demasiado tarde. El mundo va a continuar. Las cosas van a continuar, pero tu cuerpo estará en el sepulcro y tu alma en el infierno. Pero hoy, déjame decirte, hoy la puerta está delante de ti, lista para abrirse por Cristo. Jesucristo está dispuesto a salvarte. Solamente falta una cosa: que entres por esa puerta. Entra ahora, no pongas más excusas. Nadie ha llegado al cielo si no es a través de esta puerta. Nadie ha entrado por esta puerta sin esforzarse. Y nadie de los que han entrado, estoy seguro que hoy se han arrepentido de haber pasado por aquella puerta. Te dejo reflexionando en esto.